que la gloria del Señor solamente aquellos que se acercan con fe pueden ver. Aquellos que se acercan con confianza a Él, que ponen su confianza en Él, pueden ver, así como dijo el apóstol Juan, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y lo primero que señalábamos, llevando la secuencia de los versículos, era que las cortinas eran de lino torcido, azul, púrpura, carmesí. El orden en que son mencionadas aquí varía de cómo son mencionadas, por ejemplo, estas mismas prendas utilizadas en el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, o el velo que era la puerta o cortina de la entrada del tabernáculo, o también se utilizan en el efod del sumo sacerdote. Aquí aparece primero el lino, destaca la pureza, la santidad, y después el azul, el carácter celestial, la púrpura, el carácter real, y el carmesí, la obra de sacrificio. Esto nos habla directamente del Señor, de su majestad. Aquel que habita en lugar inaccesible, aquel que podían cantar los serafines, santo, 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 Jehová de los ejércitos, todo está lleno de su gloria. Aquellos que los seres celestiales en el futuro volverán a dar el mismo canto de santidad. La pureza, la santidad del Señor, su carácter celestial, su origen, aquel que es autoexistente, el mismo Señor manifestado en carne, su carácter real, soberano, absoluto, dueño de todas las cosas, y el carácter de él como redentor en el carmesí. Así dice que aquellas cortinas tenían querubines. Los querubines están asociados a la gloria de Dios, la manifestación de la gloria de Dios. Y eran de obra primorosa, la perfección del Señor. Allí no hay grumo, allí hay todo perfecto, todo excelso, todo maravilloso. Así es nuestro Señor. Y entonces allí se empiezan a describir algunos elementos, algunas medidas. Habla del 28. Los números sabemos que dentro del judaísmo tienen su significado. Los hermanos pueden ahondar. El 28 es un múltiplo de 7 y 4. Eso nos habla de la perfección universal. O sea, cuando vemos este número nos muestra claramente que la perfección de él puede ser vista por todos. Expuesta ante todos la majestad de él. Se repite nuevamente en el ancho el número 4, 4 codos en la cortina. Su carácter universal se vuelve a repetir y tendrá una misma medida, todo colocado perfectamente. Y entonces dice que esas 5 cortinas que nos habla de la gracia de Dios están empalmadas, unidas una contra la otra, para hablarnos de esa gracia de Dios perfecta que se manifiesta en este tabernáculo, porque así fue lo que hizo el Señor. Cuando Él vino a este mundo, Él se tabernaculó en medio de nosotros para mostrar la gracia de Dios. Entonces, allí, hermanos, podemos seguir viendo algunos otros elementos. Se preguntaba, y dejo la pregunta nuevamente en el aire, de que se buscarían que se explicara un poco más acerca de estas pieles de tejones, las pieles de pelos de cabra y la de los carneros teñidas de rojo en su simbología dentro de este tabernáculo. Entonces, dejamos el estudio abierto. Se han incorporado al estudio el hermano José Félix Rodríguez y Julio Rodríguez. Bienvenidos, hermanos. Tienen libertad.
Pero hermano, el tiempo va pasando y podemos indicar algunos otros elementos. Una de las cosas que encontramos también en este tabernáculo es que aparece de nuevo la madera de acacia. Hemos venido diciendo que la madera de acacia nos habla del carácter de la humanidad del Señor, pero aparecen también otros materiales como la plata y el oro, que nos habla el oro de la divinidad del Señor y la plata nos habla de su redención. Entonces, aquellas maderas estaban colocadas en esa base. Eso nos muestra cómo Dios manifestó su redención en la humanidad del Señor. Como dijo el mismo apóstol Pablo, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. También aparecen los corchetes de bronce, que nos habla de ese juicio divino que se manifestó para poder dar la obra de redención. Entonces, los tres metales que están relacionados con el Señor en su gloria presentada, porque cada vez que Dios muestra uno de sus atributos, muestra su gloria. Allí está la plata, está el oro y está el bronce. Cuatro. Hermanos, también continuando, porque hay mucho silencio para, no, no quisiera hacer un monólogo, pero
Si no, a nadie participa, el silencio no es la intención de un estudio. También encontramos aquí que hay un borde de azul en las cortinas, que es algo bien interesante allí, porque como decimos que el azul tiene que ver con lo celestial, todo está entrelazado, pues. O podríamos decir que un elemento transversal en todas estas cortinas es el azul, que nos habla de ese carácter celestial de el Señor y de su obra perfecta. Una de las cosas que podemos señalar es que este plan es un plan divino, proviene de Dios. Él lo diseñó, Él dispuso todo antes de la fundación del mundo. El Señor tenía claridad desde siempre. Él dice, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito de mí. Él tenía claridad de todo. Él sabía. Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén, dice la Escritura. En la profecía decía, él afirmó su rostro como un pedernal. Y el apóstol Juan dice que sabiendo él que había llegado el momento, a los que amó, los amó hasta el fin. Una obra perfecta y plena que encontramos allí en él. Qué maravilla encontramos en el Señor. Qué glorioso. Y todo ese plan divino fue diseñado por él, aún estando en los mismos cielos. El plan divino. La muerte del Señor en la cruz no fue un accidente. La muerte del Señor en la cruz no fue una disposición de aquellos sacerdotes, ni tampoco de Pilato, fue un plan divino. Él vino a este mundo para hacer la obra de la redención. Él lo hizo así y él se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Escritura. Todo su plan, todo el plan se cumplió perfectamente como había sido determinado. No fue un accidente, no fue nada que le vino de sorpresa. Él sabía que tenía que morir y morir de esa forma y sufrir el infierno en aquellas horas en la cruz para darnos redención y vida eterna. Las lazadas de las que estamos hablando, que son de azul, medían, dice que eran 50 lazadas. Y estas 50 lazadas estaban unidas mediante corchetes de oro.
que nos habla de la divinidad del Señor, su carácter celestial, su divinidad, es lo que enlazaba las cortinas, lo que permitía que esas cortinas pudieran estar empalmadas una contra la otra. Y así podemos entender con claridad que la obra del Señor es divina, es celestial y está perfectamente enlazada por Él. Una de las cosas que nos permite descansar y tener claridad de que la obra de la redención es perfecta es que no depende de nosotros, sino de Él. Depende de Él y solamente de Él. Y eso hace que la obra de nuestra redención sea perfecta. Él hizo perfecto para siempre a los santificados. Una obra perfecta, cabal, enlazada por un plan celestial y por el carácter divino del Señor. Dios mismo se manifestó y hizo la obra perfecta de la redención. Saludos, hermanos, buenas noches. ¿Se copia bien? Disculpen que Sí, hermano Julio, adelante. sí, que no pude entrar al comienzo, por eso estaba limitado a no hablando de esto de las cortinas, que dio una pregunta interesante, no sé si usted ya la ha desarrollado. Pero vemos en estos primeros 6 versículos de este capítulo 26 de Éxodo, las 10 cortinas de lino torcido. Y era un lino fino, pero torcido. Y creo que hemos aprendido pues que estaban visibles solamente para los sacerdotes en el lugar santo. Y por eso representan a nuestro Señor Jesucristo glorificado. También se nos dicen que tenían, o sea, aproximadamente estos 25 codos de longitud y la anchura de 4 codos es unos 12 metros de largo, más o menos aproximadamente. Y nos dice que eran 10 también. Estaban unidas de 5 en 5 por los corchetes de oro. Y no tengo toda la conocimiento al respecto, pues simplemente compartiendo lo que ya hemos en otras ocasiones aprendido. En los significados importantes de estos colores, el azul nos habla de lo celestial, nuestro Señor Jesucristo, el vino del cielo. Pero también la púrpura nos habla de la púrpura. La púrpura se utilizaba para aquellos vestidos reales, de su realeza. Y podemos pensar que Él es el Rey de Reyes, no hay ningún otro como Él. Pero de la obra redentora podemos pensar en ese color de carmesí. Creo que también estas mismas cortinas, por eso ese es el mismo significado de las cortinas de las puertas del atrio, porque eran los mismos colores, pues. La única diferencia era que entre aquella es que el tabernáculo tenía esos querubines de oro, como hemos escuchado. Y la puerta del atrio nos habla de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y las cortinas hemos aprendido que nos hablan de nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Y entonces esas alas extendidas de los querubines como parecen pues como si protegieran a todos los que están debajo de ellos. Y creo que era el sacerdote al entrar allí al lugar santo, mirar hacia arriba, veía esta cortina, esta preciosa cortina que formaba el techo. Y como hemos también aprendido, se ha escuchado, el símbolo de nuestro Señor glorificado. Merece toda la honra. Entonces cada primer día de la semana es como si nosotros entráramos a ese lugar para adorarle y en la alabanza, aunque estamos postrados de corazón, podemos mirar hacia arriba y lo vemos. Él sí realmente pagó el alto precio por nuestros pecados, pero Él está glorificado. Pero después los versículos 7 en adelante, es otra, dice, harás así mismo cortinas de pelos de cabra. Y hasta el 13 creo que dura esta explicación, que se simbolizaban así el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por el pecado.
Y hay versículos, por ejemplo, en Romanos 5 y 9 nos habla muy claramente de lo que el Señor también tuvo que hacer, padecer, y nos dice que estamos allí justificados en su sangre, y por él seremos salvos de la ira, todo lo que él tuvo que padecer eh, a causa del pecado. Y nos habla de su longitud y su anchura también, y nos habla de, creo que tiene una más que las de cortina de lino fino, que se componían de 11 tiras, porque lo dice allí. Y entonces, quizás podemos pensar que, no sé si están de acuerdo, esa tira que entra y colgaba sobre la puerta del tabernáculo, el que entraba la veía, podía recordar así la expiación hecha por ese mérito, tener libre entrada al lugar. Y hermano, bueno, el hermano Daniel también, Daniel Telmo, entró a la sala. Sí, hermano Daniel. Bueno, una de las cosas que vamos a señalar para darle paso también al hermano Daniel que nos pueda ayudar es que está la cortina de pelos de cabra. La cabra era un animal que era utilizado entre los sacrificios, se utilizaba en el sacrificio por la paz, la ofrenda de paz, y también por el pecado, que también nosotros pudiéramos tomar algunos elementos allí de lo que son las cabras. Entonces, ese es uno de los puntos que queríamos señalar allí para la consideración de los hermanos. Adelante, hermano Daniel. Eh, Así, buenas noches, hermanos. Yo ingreso ahora, pero no sé a qué hora comenzaron ustedes. Bueno, comenzamos un poco tarde, hermano Daniel, porque estuvimos orando por la situación que se vive en México con la muerte del hermano Anderson Hernández, siervo del Ajá. Señor allá venezolano que estaba allá, murió en un accidente de tránsito, y estuvimos orando por el consuelo, pues, para la familia, los hermanos allá, y comenzamos como a las 7:30 como tal el estudio. Entonces, adelante, hermano. Sí. Gracias, hermanos. Yo quería hacer un comentario acerca de las cubiertas, las 4 cubiertas del tabernáculo. Que como por lo que estaba escuchando estaban hablando también de ese tema, que como sabemos la cubierta que tenía contacto directo con las tablas era de lino, luego venía la de pelo de cabra, luego la de piel de carnero teñida y por último la de piel de tejón. Entiendo las cortinas, las cubiertas de la siguiente manera. En referencia a la que se veía exteriormente, la que estaba a la vista, que era la de pieles de tejón. El tejón era un animal limpio que se caracterizaba por su piel gruesa, resistente, y tenía un pelaje lustroso y también resistente. Estaba formada por pieles de tejones formando una sola cortina de una sola pieza. No se nos da la medida de la cortina, pero tenía que cubrir todas las cubiertas inferiores. Seguramente era o de igual medida que la cubierta de pelo de cabra o de mayor tamaño, de una dimensión que permitiera que colgara a los lados del tabernáculo, pero sin tocar el suelo, por supuesto. Aquí nosotros se puede distinguir
un aspecto del Señor Jesucristo encarnado durante su ministerio terrenal, como el mundo lo veía. Exteriormente, esta cubierta no parecía muy atractiva, parecía una cubierta tosca que no parecía ser un elemento apropiado para un templo. Las personas, los pueblos de esa época tenían templos, querían que sus templos fueran magníficos, brillaran. Sin embargo, esta cubierta exterior no le daba brillo ni realce al tabernáculo, sino que más bien parecía algo tosco, ¿verdad?, que no acompañaba aparentemente las glorias de un lugar en donde se rendía culto a Dios. Eso nos recuerda que en Isaías se menciona de le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. En Isaías se refiere al Señor Jesucristo como una persona que no reunía las condiciones que las personas buscarían en un líder, es decir, los líderes mundanos. El Señor Jesucristo no era una persona que reunía las condiciones que las personas quieren ver en un líder mundano. Era todo lo contrario. No despertaba el interés que despiertan los líderes de este mundo, los recursos a los cuales ellos apelan, el brillo que ellos quieren desplegar, el atractivo por el cual captan la atención de las personas. El Señor Jesucristo no apeló a ninguna de esas cosas y su persona no estaba de acuerdo al estereotipo que hasta el día de hoy los seres humanos quieren ver o tienen en su mente acerca de lo que debe ser un líder en el mundo. El Señor Jesucristo no apeló a esas cosas, ni tampoco reflejó ese tipo de gloria. En otras palabras, entendemos lo que dice Isaías cuando dice, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Así que esta cubierta exterior no reflejaba las glorias de un templo como las personas se lo imaginan. Todo lo contrario, era más bien algo opaco. La segunda, la piel de carnero teñida de rojo. El carnero también era un animal limpio, estrechamente relacionado con los sacrificios. Esta cubierta no estaba fragmentada por grupo de cortinas, como el caso de las dos últimas, sino que al igual de la de piel de tejones, formaba una sola parte, ¿verdad? Un solo cuerpo, y tampoco tenemos las medidas, por lo que suponemos que sería el mismo caso que la de la cubierta de tejones. Aquí también aparece el añadido de que se le agregaba algo a la piel del carnero. En el caso de la piel de los tejones no se nos dice que se hiciera nada, sencillamente era la piel tal como se sacaba del animal, se le daría algún tratamiento adecuado para poder integrarla para formar una sola cortina, ¿verdad? Pero en este caso, la piel de carnero era teñida de rojo. No se quedaba la piel tal como se la quitaba al animal. En las dos primeras pieles, dos cubiertas, perdón, los animales evidentemente tenían que ser sacrificados. Los tejones y los carneros, no así en el tercer caso, como vamos a ver. Aquí tenemos la piel de carnero, en donde vemos que tiene un color rojo. Era ese color asociado al carnero que estaba estrechamente relacionado con los sacrificios, nos habla evidentemente del Señor Jesucristo, pero en este caso, del Señor Jesucristo
que se ofreció a sí mismo al Padre para llevar a cabo la obra que le dio el Padre que hiciera, y a la cual él se refiere: yo para esto he nacido. Aquí vemos al Señor completamente sumiso al Padre. Hay una cuestión interesante en el Antiguo Testamento a la que yo creo que es a la cual se refiere el Señor cuando dice: Abraham vio mi día y se gozó. Allí nosotros encontramos en Génesis 22 a que el Señor le pide a Abraham que ofrezca a su hijo. Si no recuerdo, era Génesis 22 o 28. Bueno, no recuerdo, pero le pide a Abraham que ofrezca a su hijo, su único, Isaac. ¿A quién amas? Ahora, dame ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac. ¿A quién amas? Esto es lo que le pide el Señor a Abraham. Y es muy interesante esto. En el hebreo no había signos de puntuación, pero parece que la frase fue dicha de tal manera como si Dios hablara a Abraham lentamente e iba diciéndole la frase por partes, como si quisiera que Abraham escuchara eso atentamente y reflexionara. Y le está diciendo así: dame ahora tu hijo. Esto es, dame lo que es carne de tu carne y sangre de tu sangre. Lo que no te estoy pidiendo una persona que no forme parte de tu familia, ni te estoy pidiendo un animal, te estoy pidiendo una persona que es la misma clase de persona que eres tú, tu hijo, tu único hijo. Es decir, alguien que si falta es irreemplazable. No, esta persona si falta de tu casa, no va a ser reemplazada por ninguna otra. Es única en su tipo. La otra cosa que le dice es Isaac. Isaac hace referencia a alegría. Te estoy pidiendo aquello que es el gozo de tu corazón, la alegría de tus ojos. Y todo eso lo engloba luego Dios cuando dice: ¿a quién amas? Ahora, eso parece que, como en el hebreo, parece que aparece como si Dios lo dijera lentamente a Abraham. Y cada vez que dice una frase, deja que Abraham reflexione. Abraham, dame ahora tu hijo. Y parece que hay un silencio. Tu único hijo. Y otro silencio. Isaac, otro silencio. ¿A quién amas? Y quizá el Señor estaría pensando cuando llegara el día en que Él iba a ofrecer su propio hijo. No le estaba pidiendo a Abraham nada que Dios no iba a hacer. Y dice que Abraham se preparó, no discutió. No tenemos datos de eso en la Escritura. Y marchó, preparó todo y tomó 2 criados y tomó a su hijo y fue al lugar a donde tenía que ofrecer a su hijo. Cuando llegaron a cierta distancia, estos 2 criados, que parecen ser representantes o figuras de los que luego aparecieron junto con el Señor en el monte de la transfiguración, Elías y Moisés, el representante de los profetas y de la ley, porque ambos hablan de Cristo. Y estos dos se quedaron. Lo que iba a pasar en el monte, ellos no tenían participación. Acompañaron hasta cierto punto a Abraham y a su hijo. Y seguramente ellos se daban cuenta de lo que estaba pasando. Y luego siguieron adelante Abraham solo.
Y en ningún momento, y este es el asunto, se muestra que Isaac se resistiera porque él se daba cuenta de lo que iba a pasar. Porque él estaba familiarizado con lo que hacía su padre ofreciendo sacrificios y se dio cuenta que lo que iba a pasar era un sacrificio, pero él no veía dónde estaba el animal para ser sacrificado. Cada vez que su padre hacía eso, él sabía que iba a sacrificarse un animal, pero en este caso no había, estaba él solo. Y nosotros sabemos que luego apareció un carnero. Hasta último momento, Isaac fue completamente sujeto a Abraham. Y parece que dejó que el padre lo acostara sobre el lugar donde iba a ofrecerse el sacrificio, que seguramente lo atara, y no hubo resistencia ninguna, y luego fue sustituido por el carnero. Ahora, ¿qué es esto de las pieles de carnero teñidas de rojo entonces? Hablan de la obediencia de Cristo, de la consagración de Cristo que está destinado al sacrificio, de la obra y de la obediencia de Cristo que nosotros vemos durante su ministerio terrenal. En el otro caso, el de la cortina de pelo de cabra, en este caso no hay mediación de la muerte del animal, pero sí se obtiene algo del animal. La cabra era un animal limpio, pero también está relacionado con los sacrificios. En las escrituras se menciona también los cabritos, y aparece relacionado los cabritos, el sacrificio de un cabrito, de un animalito, se sacrificaba a veces cuando se recibía alguna visita, era una señal de amistad, de comunión, de hospitalidad. Y se tomaba de la cabra y se tejía esta cortina, una cortina de pelo de cabra, que son 11 cortinas de 4 codos de ancho y 30 de largo cada una, dispuestas en dos grupos, como sabemos, de 5 y de 6 cortinas. Ambos grupos unidos con 50 lazadas en cada borde de cortina, unidas por 50 corchetes de bronce, para formar una sola cortina. Las medidas totales de esta cubierta serían 44 codos de largo por 30 codos, perdón, 44 codos de largo, sí, por 30 de ancho, quedarían así. Es interesante que los corchetes aquí son de bronce. El bronce aparece relacionado con el juicio en las escrituras. Afuera estaba el altar de bronce. Y el bronce aparece allí relacionado con el juicio y con las ofrendas, con el sacrificio. También nos recuerda a la serpiente de bronce a la cual el Señor se refirió en Juan capítulo 3 y la asimila al sacrificio que él, no la asimila, sino se refiere a ella en relación al sacrificio que él iba a ofrecer después en la cruz. De la manera que levantó Moisés la serpiente en el desierto, ¿verdad? Y entonces se refiere luego así también el Señor va a entregar a su Hijo para que sea levantado, para que todo aquel que no le cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Así que los corchetes que tiene esta cortina son de bronce y este material aparece relacionado con el juicio, ¿verdad? O los sacrificios. Entendemos que el posible significado de esta cortina se refiere al Señor padeciendo en el Calvario, pero que luego iba a resucitar. Y la cortina de lino de diversos colores, el lino aparece relacionado con la pureza, la alegría, el gozo, vestiduras delicadas pero de gran sencillez. Y en este caso se trataba de un lino de alta calidad, muy fino, y hay quienes suponen que el carácter de que sea de lino torcido se puede referir a la justicia. Los colores, el azul, el origen y carácter de Cristo, su naturaleza divina, el carmesí,
asociado con el derramamiento de sangre que realizó en la cruz en su encarnación, su naturaleza humana perfecta. Y el púrpura, la realeza, la grandeza, el rey, que va a tener dos naturalezas, ambas naturalezas en perfecta unión una con la otra, seguramente representadas por el azul y el carmesí. En este caso, los corchetes de esta cubierta eran de oro, ya pasado lo que significaban en la cubierta anterior. Y aparecen los querubines, que son ángeles relacionados con la custodia, ¿verdad?, del trono de Dios, algo así como que custodian de que no se acerque ninguna cosa impura, ¿verdad?, a la presencia de Dios. Aparecen allí estos ángeles esculpidos en la tapa, en el propiciatorio, ¿verdad? El posible significado, los colores podrían referirse a distintos aspectos de la persona y ministerio de Cristo, y es la más rica de todas las cortinas. Ingresar al interior era una especie de una atmósfera en donde se veían querubines, ¿verdad? Rodeados de estos colores, representando distintos aspectos del ministerio y de la persona de Cristo, una atmósfera celestial, un Cristo ya recibido en gloria. Alzaos vosotras puertas eternas, porque va a pasar el Rey de Gloria. Algo a lo cual Cristo se refiere cuando antes de su ascensión, la mujer intenta tocarlo, y él dice que no, no me toques porque aún no he subido a vuestro Padre y a mi Padre, etc. Sin embargo, después el Señor invita a, a, a uno de sus discípulos, a Tomás, a que lo toque. Dice, mete el dedo aquí. Evidentemente, entre ambos sucesos, en el caso de la mujer, y en el caso de Tomás, se había producido la ascensión del Señor Jesucristo, su recepción en gloria, y luego parece que él bajaba en distintas circunstancias y tenía contacto y se presentaba a los creyentes como el Cristo resucitado. Así que el posible significado de los colores podrían referirse entonces a distintos aspectos de la persona y ministerio de Cristo. Hasta aquí llego yo con mis comentarios, hermanos. Muchas gracias, hermano Daniel, por la ayuda con respecto a estos elementos asociados al tabernáculo. Interesante, sobre todo un punto que queremos resaltar, que decía el hermano Daniel y que mencionábamos en días atrás, es que lo externo era de bronce, el altar del sacrificio, el lavacro también era de bronce, pero lo interno era de oro. La mesa, el candelero, el altar de incienso y también el propiciatorio y aún el arca del testimonio. Todo era de oro. La parte interna era de oro, la externa era de bronce. Y como ya ha sido señalado, el bronce nos habla del juicio. Así se vemos que en este caso de las pieles, las pieles que estaban más externas, los corchetes eran de bronce. En el caso de la cortina interna estaba enlazada, pero era con oro. Entonces, vuelve a repetirse el oro hacia la parte interna. Eso lo hemos mencionado, creemos que tiene que ver con ese acercamiento con fe hacia Él para mirar su gloria. Aunque para el mundo Él no tenga ningún atractivo, para nosotros, los que creemos, Él es precioso. Él es esplendente, Él es glorioso. Y como dice, repetimos la frase del apóstol Juan, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La majestad de Él es sin lugar maravillosa, pero también encontramos, para pasar a los otros versículos, las tablas que ya se ha señalado
la madera de acacia como una simbología de la humanización del Señor, pero ellas estaban perfectamente entrelazadas. Y el versículo 15 nos habla de que estas eran derechas, una vida perfecta para Dios. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Una vida perfecta y justa. Fue sacrificada para llevarnos a Dios. La perfecta humanidad del Señor en toda su plenitud, sin duda alguna. Y estaba plenamente por aquellas espigas entrelazadas para dar toda la forma a la estructura del tabernáculo. Entonces, encontramos sin duda alguna mucha hermosura en cuanto a todas estas, y entonces encontramos al final, ya hablamos del oro, hablamos del bronce, pero aquí también encontramos de las barras de oro que enlazaban aquellas tablas y sus anillos de oro. Y entonces así se alzó el tabernáculo conforme al modelo que le había sido dado a Moisés. Qué esplendente lo que encontramos aquí. Sin duda alguna, todo proclama su gloria. Es verdaderamente hermoso. Bueno, son las 8:20. Tenemos casi una hora de estudio, aparte de los minutos que dedicamos a la oración al principio. Si no hay algún comentario más que añadir, entonces pasamos pues a dar por concluido el estudio de hoy. Dígame, hermano. ¿Me oye, hermano Marco? Sí, hermano, le escuchamos. Bueno, yo le comenté antes de empezar que realmente no podía estar en la reunión como tal, sino que en segundo plano estaba viendo, estaba teniendo un asunto, y cuando quise entrar por la computadora no me subió el micrófono. Entonces, bueno, pero gracias al Señor porque el hermano María pudo conectarse a sus comentarios y los demás comentarios que se hicieron también. Solamente como es un punto de vista devocional, agregar algo que ya se ha comentado, pero como que haciéndolo un poquito más compacto, es esa tienda, como ya lo señaló nuestro hermano, esa última cubierta que tenía no era atractiva, era fea, pues, o sea, se puede decir, era una tienda fea que estaba allí puesta. Algunos podrían decir, bueno, para que soportara está allí, con quién sabe cuál otra intención tenía Dios con esta cubierta. Pero sí hemos escuchado, como ya se ha hecho mención, que el mundo, si el tabernáculo es donde está presente Dios al llegar a su pueblo, viéndolo como el Señor mismo, el tabernáculo completo, sabemos entonces que, como dice Isaías, que le vemos sin atractivo para que le deseemos. Deseado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Eso era lo que veían, los que veían desde afuera. Y bien se ha dicho mucho en tantas enseñanzas, en tantos momentos dados, que ese tabernáculo se veía bonito era adentro. En lo que estaban en la parte interna podían contemplar cosas que los de afuera no entendían. Igual que nosotros los creyentes, cuando no estábamos en el grupo de los salvados, Él era para nosotros sin atractivo. Pero debe ser el Señor para nosotros los creyentes ese atractivo, el que nos mueve. ¿Qué nos lleva a nosotros a la reunión cada vez que vamos al culto, estudio, oración, cena del Señor, predicación? ¿Qué nos lleva? ¿Cuál es el motivo que nos lleva?
Y eso es lo que debe llevarnos, el contemplar al Señor en sus bellezas, en la limitación que tenemos. Porque recordemos que por muy bonito que fuera la parte interna, estaba sobre la tierra. Nos recordaba que estábamos todavía sobre la tierra. Aquellos sacerdotes podían ver esas excelencias, pero su pie estaba sobre la tierra. Entonces, vemos como, digamos, un adelanto de lo que ha de ser estar en la presencia del Señor. Sacando un poco de lo que vengo diciendo, recuerdo al hermano Neil Thompson cuando él tenía su maqueta del tabernáculo y él preparaba su maqueta, tenía las luces con gas, todo, y él nos hacía que eran pocas tablas las que hacían la estructura del tabernáculo. 20 por un lado, 20 por el otro, 6 por aquí, una esquina. Él sacaba la cuenta. Así es una congregación. El tabernáculo también es una congregación. No es una congregación numerosa, porque vemos muchos que no hacemos nada, pese que está el otro. Pero si la congregación es pequeña, hablando de estas tablas rectas que delante del Señor también somos vistos como sin pecado, pues estamos sobre unas basas de plata que nos hablan de su redención. Si bien hablan bien sobre el mismo Señor en su vida recta, también nos habla de nosotros que debemos tener una vida recta. Y entonces él decía, así deberían ser las congregaciones, no tan numerosas, para que todos tengamos algo que hacer para el Señor. Bueno, pensando en esto, que tengamos en cuenta entonces, volviendo al contexto, lo que estamos estudiando, que es la parte devocional, tengamos entonces en cuenta que lo que para el mundo no es atractivo, para nosotros tiene que ser todo lo contrario. Gracias, hermano Adolfo. El hermano Eliezer tiene la mano levantada, hermano Eliezer. Buenas noches, mi hermano, y disculpen que llegué hace poquito porque estaba en la reunión presencial donde había bautismo, pues acá por una de las asambleas donde yo vivo, pues. Me disculpo que por eso me perdí casi todo el estudio, pero quería solo, me animó mi hermano, creo que es Rodolfo el que estaba hablando ahorita, para agregar un poquito del grano, como decimos nosotros, grano de arena, para lo que él decía, pues. En cuanto al aspecto de esas 4 capas, ¿verdad? Que sabemos que la primera, tengo que agarrar el teléfono, mi hermano, porque tengo problemas con los audífonos, ¿verdad? Pero ¿me están escuchando bien? Ajá. Bueno, mi hermano, ajá, oyendo a nuestro hermano ahorita en su última intervención, que esas 4 cubiertas, la primera empezamos el versículo 1 del capítulo 26, lino fino, lino torcido. La segunda era en el versículo 7, cortina de pelos de cabra. La otra, la piedra del carnero, y la última era pieles de tejones. Y como ya hemos oído, creo que el mismo hermano Marco y creo que don Daniel también mencionó que era por fuera eso, su aspecto no era digamos, no era muy bonito, pues. Entonces, eso me lleva a pensar, mi hermano, pero por dentro sabemos cómo era el tabernáculo, ¿verdad? Por fuera no se veía bien su aspecto con estas cubiertas, pero por dentro ya sabemos toda la majestuosidad, la hermosura y lo que representaba lo que estaba dentro, que era puro oro. Todos los muebles eran de oro, y nos manifiesta eso. Eso me llevó a pensar rapidito, yendo allá a Apocalipsis, mi hermano. Apocalipsis 21, cuando se está hablando del muro, de los cimientos del muro, ¿verdad? En el versículo 21-19 de Apocalipsis dice, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. Y la tercera de esas piedras era la ágata. Entonces, mi hermano, si uno ve cómo era la ágata, esta piedra, por fuera, ella tenía un mal aspecto, pues. Yo tenía el deseo de enviarle a mi hermano Marcos una foto de esa ágata por fuera, que no era muy bueno su aspecto, pero cuando la trataban o cuando la abrían por dentro, era hermosa, eran piedras hermosas cuando eran talladas.
Entonces, esto me lleva a pensar a nuestro amado Señor Jesucristo, mi hermano. Sabemos que Él allí en la cruz, como dice Isaías, su rostro fue desfigurado, fue maltratado, inclusive por aquellos azotes. Entonces, daba mal aspecto, pero por dentro. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro, mi hermano? En su segunda carta, en su primera carta, versículo 2 y el 7 dice: para nosotros los que creemos en él es precioso. ¿Ve? Ya cambiando para nosotros espiritualmente. Y para terminar, mi hermano, el Salmo 45, 2 dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Entonces, ya como nuestro hermano acaba de decir ahorita, por fuera, su aspecto no era bueno, pero lo que tenía también nuestro amado Señor Jesucristo en su corazón, todo lo bueno, todo su amor, todo su afecto por lo que Él hizo por nosotros y también por lo que Él nos demuestra a nosotros con su corazón hacia nosotros. Entonces, que esto nos lleva a pensar, mi hermano, que nuestro corazón debe estar por lo menos para mañana, que será el primer día de la semana, que nuestros corazones vayan contentos y gozosos para meditar y pensar en todo lo hermoso que es Él para nosotros, como lo dice aquí el apóstol Pedro. Me disculpa, mi hermano, este era mi pequeño comentario. Gracias, hermano Eliezer. Bueno, vamos a dejar el estudio por hoy. Vamos a dejarlo allí en el versículo 31 para hablar en el próximo estudio acerca de el velo que dividiría el lugar santo del lugar santísimo, y el velo o la puerta o cortina del tabernáculo, del atrio, que estaba en la puerta que daba entrada al atrio. Entonces, trataremos en el próximo estudio esos dos elementos, para luego en el siguiente estudio entrar al atrio, pues, como tal, y hablar acerca del atrio. Entonces, esa sería la secuencia. El próximo estudio, Dios mediante, la próxima semana, si el Señor no ha venido, estaríamos estudiando los dos velos, el velo que estaba dentro del tabernáculo y el otro velo que estaba a las puertas. Entonces, un hermano nos ayuda con la oración para terminar y luego podremos saludar. Oremos, hermano. Dios y nuestro Padre, te damos las gracias una vez más por tu grande amor, tu gran misericordia, porque nos permitiste, oh Señor, por este medio escuchar de tu santa palabra. Oh Dios, por lo que se ha aprendido, por lo que se ha dicho, que tú ilumines nuestros corazones para que esta palabra quede en ella, y lo más importante, que la pongamos en práctica y meditemos en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Rogándote todo esto, Señor, en el nombre de nuestro sagrado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias a todos los hermanos porque se conectaron. Hay unos que pudieron estar algún rato porque manifestaron que se conectaron, pero andaban en la calle todavía, se conectaban con el teléfono y por eso no pudieron participar, pero que estaban pendientes del estudio. Esperamos que la próxima tengan mayor posibilidad. Otros que están viajando, como el hermano Edwin, que está viajando, está ahorita en San Antonio, en casa de sus padres. Y bueno, así algunos viajando. Vamos a decir nuevamente